Grabar. Bien, yo creo que ya está grabando. De acuerdo. Bueno, pues si os parece bien, damos comienzo al evento. Muy buenos días, buenas tardes en España. Muchas gracias por asistir a este primer seminario, primera sesión del Seminario Internacional de la Red Internacional de Estudios en Sociología Jurídico Penal. Aunque me veáis a mí aquí, soy Juan Manuel Ternero presentando el evento, pero esto es fruto del trabajo de durante meses de muchos y muchas compañeras, muchos de los cuales están hoy aquí, como Adrián, que será moderador de la actividad, Gonzalo Duarte, Iván Montemayor, Quimei, Yasmín Peña, Quimei Martínez, perdón, John Gómez, Caterina Oliveri, Lucía Esbriler, María Belén Muñiz, bueno, y muchos otros compañeros, como María José Masís o Pablo Pinochet, que no pueden estar aquí, y otros muchos, ¿no? Quería agradecer en primer lugar, en nombre de todos los integrantes de la red, al profesor Bruno Rota, que nos honra hoy con su presencia aquí. Va a ser quien va a impartir la conferencia y le estamos muy agradecidos por haber aceptado participar en la actividad y ser nuestro primer invitado. El acto va a ir como sigue. Yo voy a hacer una breve presentación de la red para todos los compañeros y compañeras que nos estéis conociendo hoy por primera vez. Y, y acto seguido daré paso al compañero Adrián para que él introduzca a, a Bruno y para que dé comienzo al acto, que como digo, será él quien modere. Bueno, la Red Internacional de Estudios en Sociología Jurídico Penal, RIEX, que le hemos dado ese acrónimo em, para hacerlo un poquito más fácil, nació a raíz de un primer encuentro que se celebró en formato híbrido en la Universidad de Barcelona el 20 de octubre de 2023, ¿no? Hace ya cosa de un año y medio. Eso fue un evento que convocamos en primera instancia junto a los compañeros Iván Montemayor, lo promovimos, Carlo Gatti y Rodrigo Chaverra, ¿no? A él respondieron compañeros y compañeras de una manera extraordinaria y con una gran disposición que hicieron posible que pudiéramos estar hoy aquí, ¿no? Que se continuaran las actividades hasta el día de hoy. Ese evento que se celebró, como digo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, tratamos de reunir en él a ex estudiantes del máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona. Eh, y realmente el impulso que lo motivó fue por un lado, ¿no? Que querer seguir en contacto con compañeros y compañeras que hacían muchos años ya que habíamos dejado de ver, y por otro lado también podernos reunir, ¿no? Ante una cierta situación, pues bueno, de disgregación formal o de dificultades que a veces hemos encontrado una vez terminamos de cursar el máster o los estudios de doctorado, pues para seguir formando, realizando actividades y formando pues colectividad, ¿no? Entonces, bueno, al encuentro del 2023 le dimos el título de ¿Qué hacer? Presente y futuro de la sociología jurídico-penal, ¿no? Que ya era una manera de anticipar la orientación que iba a tener. Bueno, un esfuerzo colectivo que queríamos que permitiera superar las diferentes contingencias por las que atravesábamos de manera individual, ¿no? Que nos diera una oportunidad para seguir cultivando y desarrollando pues la inquietud, ¿no? que nos condujo hasta Barcelona. Y cuando decimos Barcelona, bueno, decimos ese proyecto, ¿no? que iniciara Roberto Bergali hace ya más de 40 años, que en los últimos 20 años pues ha crecido en torno al Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Iñaki Rivera, y, y en torno al máster, como he dicho, y a los estudios de doctorado, ¿no? Entonces, nada, esa es una huella que quedó en nosotros y que después retomamos casi un año después, ¿no? La retomamos, como digo, un año después para crear la red, que ya de manera continua es, al final, una voluntad, buscamos con ella una voluntad
que nos permita pues seguir haciendo caminos sobre todo lo que hemos aprendido, también tener una vía para canalizar toda esa energía, todo ese conocimiento, toda esa fuerza política y militante, ¿no? Que también albergamos en nosotros. Y bueno, y también un poquito la manera de que mucho talento, ¿no? Que se congrega en torno a ese máster y no solamente el máster, también en torno a la idea, ¿no? De Barcelona y en torno a ese círculo y la criminología crítica, al fin y al cabo, bueno, pues seguir dándole una vía para el futuro. Nosotros hemos definido la red como una plataforma colectiva organizada en forma de red, ¿no? A la cual dotará de actividad, pues de vida, dotará de vida la actividad de sus integrantes y tendrá agenda propia, ¿no? La finalidad es, bueno, discutir iniciativas, desarrollar posiciones críticas, compartir experiencias y articular estrategias conjuntas de acción, pues para enfrentar los movimientos hegemónicos en nuestros ámbitos de vida, militancia, estudio y trabajo. En definitiva, es una manera de seguir dándole continuidad a todo eso, como digo, que nos llevó a Barcelona, que nos reunió, que nos hizo en muchos casos amigos y amigas para toda la vida y que bueno, que no encontrábamos, ¿no? Tampoco una vía, muchas de las personas que estamos aquí reunidas para otras sí, ¿no? Pero como tenemos situaciones muy diversas, simplemente articular un camino más para poder seguir caminando conjuntamente, ¿no? Uno de los objetivos de la red es, de momento estamos trabajando, sería articular programas formativos para que la red también pueda llegar a ser un espacio de aprendizaje mutuo y transmisión del saber, y otros, como en su día lo fue el máster para nosotros, y bueno, y otro pues es realizar este seminario internacional, ¿no? Que sea un seminario abierto al público y ha sido concebido también como una primera vía para dar a conocer la red. Como digo, el seminario está organizado en conjunto por todos los miembros de la red y todos sus integrantes. Y de manera alternativa se van a ir realizando actividades con diferentes invitados de diferentes países, de América y también de España, que bueno, tengan alguna relevancia o importancia en nuestro ámbito. Realmente estamos comenzando, como digo, somos unas pocas compañeros y compañeras que nos reunimos y estamos trabajando en las maneras de la red. Queremos que la red crezca, queremos abrirla también, queremos abrirla de una manera sostenible para que todo este esfuerzo pues pueda seguir, como digo, creciendo de una manera que no pierda la esencia con la que ha nacido, ¿no? Entonces, bueno, todavía se está estructurando y estamos también pensando y colectivamente en las formas de abrirla para que más personas se puedan unir y podamos trabajar, como digo, de una manera que sea sostenible para todos y para todas. Entonces, una vez realizada esta presentación, yo voy a dar ya paso al compañero Adrián para que él pueda introducir a Bruno y podamos iniciar la actividad. Eh, una actividad que lleva por título Crímenes de Estado, neutralización y responsabilidad estatal en el ámbito de la criminalidad. A mí me gustaría resaltar la figura de Adrián y agradecerle que se presentó voluntario para organizar esta primera sesión, para contactar con Bruno. Y bueno, Adrián es un muy buen amigo desde hace ya muchos años y es una muestra, ¿no? De cómo opera ese espíritu de Barcelona, ¿no? Porque casi una situación un sentimiento de hermandad. Adrián es doctor en Derecho por la Universidad Federal de Pará y tiene periodo de una estancia de investigación en la Universidad de Bolonia. Él es máster en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona y actualmente profesor de Ciencias Penales y Teoría Social Contemporánea en el Centro Universitario del Estado de Pará, CESUPA, y también en la Universidad Federal de Pará. Es investigador del Grupo de Investigación Hermenéutica de los Derechos Fundamentales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, actuando en la línea Amazonía y Cuestión Penal. Y también es abogado penalista, si no me equivoco, en el estudio que tiene junto a otro compañero que es Silva y Pereira Abogados. Así que bueno, ya sin más dilación le doy paso a Adrián, que si no me equivoco está en el estudio precisamente. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y esperemos que sea una actividad pues muy, muy fructífera y sobre todo que sea la primera de muchas otras. Muchas gracias. Adrián, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias, hermano Juama. Buenos días a todos y todas. Eh, o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentre. Mi nombre es Adrián Silva, como Juan
hice la presentación inicial, soy profesor universitario y abogado y también investigador en el estado del Pará, en el norte de Brasil, la Amazonía brasileña. Yo tuve la oportunidad de realizar un segundo máster en el pasado em Sociologia Jurídico-Penal, em um projeto de colaboração entre a Universidade de Barcelona e a Universidade para a Cooperação Internacional de Costa Rica, contexto en el que pude conocer el querido amigo y profesor Juama y naturalmente al querido maestro de todos nosotros, Iñaki Rivera Beras, justamente en un momento en que mis investigaciones se cruzaron, ya que también estaba realizando estudios doctorales como visiting en la Universidad de Bolonia. Bueno, estos son algunos comentarios que explican mi afiliación a este nuevo pero grandioso grupo que es la Red Internacional de Estudios en Sociología Jurídico-Penal, que reúne profesores e investigadores de diversos países hispanohablantes, con excepción de Brasil, pero estamos acá intentando hacer una, una buena comunicación que em geral são egresados desse famoso histórico Master em Sociologia Jurídico-Penal e que pretende ser um espaço mais de reflexão, produção e difusão do pensamento crítico sobre a questão criminal, com diversas iniciativas aún por desarrollar. É uma perspectiva de rede, interconectando diversos contextos culturais, nacionais e de forma interdisciplinária, sobretudo. Pues bien, tras varias reuniones internas destinadas a la organización de los trabajos, tenemos hoy la oportunidad de recibir bajo mi moderación, lo que para mí es un motivo de honor y placer, el querido amigo y profesor Dr. Bruno Rota Almeida, de la Universidad Federal de Pelotas. El profesor Bruno posee un extenso currículum, pero resumiré aquí lo más relevante respecto a sus credenciales, podemos decir así. El profesor Bruno es doctor en Ciencias Criminales o Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, com estudos pós-doctorales em Criminologia e Sociologia Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona. Es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Pelotas, donde coordina y también es profesor permanente del programa de posgrado en Derecho, Máster en Derecho. Integra diversos grupos de investigación, entre ellos la Red Conosur de Investigación en Cuestión Penitenciaria, la Red de Investigación Penitenciaria de las Américas, la Red de Historiadores e Historiadoras del Delito en las Américas y el Grupo de Trabajo Sistema Penal y Cambio Social de Claxo. Por último, también es coordinador de Libertas, el programa de investigación, enseñanza y extensión en castigo, control social y derechos humanos. Hoy, el título de su intervención es Crímenes de Estado, Neutralización y Responsabilidad Estatal en el ámbito de la penalidad, y retrata no solo algunos de los temas que viene investigando, sino también temas que se profundizan en el marco del máster de la Universidad de Barcelona, incluso con dossier sobre la materia publicado en la revista Crítica Penal y Poder, así como, en términos generales, algunos de los temas más relevantes desarrollados en la actualidad del pensamiento criminológico crítico. Bueno, hechas esas consideraciones, sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Bruno, quien siempre tiene una agenda muy ocupada y a quien, por tanto, agradezco en nombre del grupo la disponibilidad y la amabilidad de estar con nosotros en ese momento para importante intercambio. A continuación, la palabra estará abierta para posibles consideraciones de los miembros del grupo y de los demás presentes, en orden de preferencia según vayan solicitando. En tiempo, muchas gracias también a todos y todas que acá se encuentran.
incluso muchos estudiantes míos. Profesor Bruno, por favor. Bien, bueno, muchas gracias, querido amigo profesor Adrián, por la presentación, por las palabras, eh, por el afecto también de las palabras. Y también muchas gracias a Juan Manuel por la invitación, a todos de la red también. Saludarles por esta importante iniciativa, ¿no? De crear una red relevante en el tema de la sociología jurídico-penal y además de eso también en este contexto de la escuela crítica, de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona, ¿no? Que fue ahí como habló Juan Manuel en la presentación. Quiero también saludar a todos que están aquí, todos y todas, amigos, amigas. Ahí veo a Yasmín y también a Nelson Garrido, querido amigo y querida amiga, que estuvimos juntos el año pasado en un encuentro. Y también a los estudiantes de Adren que están por allá, ahí en esta sesión también. Muchas gracias. Y bueno, también gustaría de saludar al querido amigo Rodrigo Chaverra, que bueno, no se encuentra en este momento, pero envío mis saludos a este gran amigo y también saludar a Carlo Gatti por también participar de esta construcción de la red. Consulto si me escuchan bien, si está bien el volumen, si está bien, ¿está bien? Bueno. Y también, bueno, aquí estamos, Adrien y yo, más o menos lejos, ahí como 3.200 kilómetros, porque él vive al norte, al extremo norte del país, y yo vivo al extremo sur del país, y estamos en esta relación de las márgenes, ¿no? De nuestro país. Y por eso también comentar, ¿no? Que hablemos un perfecto portuñol. Entonces, ese es un idioma muy propio de estos trópicos de nuestro país, ¿no? Pero bien, sobre esto de las márgenes, cuando Juan hablaba sobre la idea, la construcción, la formación de la red, yo me acordé de la presentación que hizo Iñaki en el libro sobre la creación de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona. Es un libro que fue publicado creo que hace 2 años por el editorial Tirán Blanc. Y ahí Iñaki comentó en la presentación del tema de la escuela, qué sentido de escuela tiene esta escuela de criminología crítica de Barcelona y también los márgenes, ¿no? En este sentido. Y la idea de escuela, ahí hablaba Iñaki, es una idea de conexión, ¿no? Conexión entre libertades de aprendizaje, de creación, de pensamiento, ¿no? Y eso sería más intenso, más importante si también podemos llevar en cuenta una expresión de margen más allá de una expresión de frontera, de borde, una expresión de aquello que está afuera, ¿no? Afuera de la hegemonía. Entonces, esta expresión margen es interesante porque es una expresión que para él, ¿no? Es fundamental en el sentido de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona, ahí que fue comentada por Juan, ¿no? Desde Bergale hace 40 años. Porque la idea y la propuesta fue
así de esta creación, de buscar, ¿no? Una aproximación, de buscar una comprender, ¿no? Y desarrollar el conocimiento que mueva la universidad hacia al lugar a donde se produce la conflictividad social, donde se producen las vulneraciones, las violaciones. Entonces, esa idea de margen es muy interesante para pensar el impacto que tiene la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona en el contexto del pensamiento de la cuestión criminal, por ejemplo. Pero además de eso, también pensar el impacto de la escuela donde estamos en este momento, ¿no? En Latinoamérica, porque también la escuela, al pensar esta perspectiva de margen, de se acercar, ¿no? De donde se producen las vulneraciones, ¿no? De los grupos, ¿no? Afectados efectivamente por las violaciones, también trae una idea de colonial de pensar la propia noción de criminología, por ejemplo. Entonces, pienso que este abordaje y la creación de la red es uno más ejemplo muy importante del impacto que la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona tiene en el pensamiento decolonial, en el pensamiento crítico, en los márgenes, podemos decir así, ¿no? De la hegemonía, ¿no? Y también pensar que el conocimiento, el saber, la producción de saber también pasa por estos espacios que no están en el centro, ¿no? Entre comillas, en el centro, pero también pasa por ahí. O sea, la idea de la escuela también es muy interesante en este tema de colonial. Bueno, esto como, ¿no? Porque me acordé en esta presentación de cuando Juan comentaba sobre los fundamentos de creación de la red. Y bueno, sé que tengo pocos minutos, ¿no? Y no hay problema porque también la idea es también conversar, ¿no? Y, y me quedé muy feliz, muy contento en recibir esta invitación. Llevó un tiempo para definir, ¿no? Determinar la fecha y todo esto, pero me quedé muy contento, muy feliz con la invitación para participar del primer encuentro de la red. Y encuentro ¿no? Con presentaciones, ¿no? Como de presentaciones de temas y porque tengo también, soy también ahí puedo decir, un estudiante de esta misma escuela, ¿no? Tengo mucho en mí de lo que aprendí en este intercambio con Barcelona, ¿no? Y con toda la gente que está ahí, está distribuida por muchas partes de Latinoamérica, ¿no? De Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, y todos estos países y muchos más, ¿no? Entonces, agradezco mucho la verdad, la invitación. Es un gran honor, de verdad, estar aquí con ustedes. Y la idea, yo envié para Adrián un artículo que fue publicado el año pasado sobre un tema que creo pienso que está ubicado en un eje de investigación de esta misma escuela de criminología crítica de Barcelona, que es un eje de comprensión de la criminología desde un contexto crítico global, ¿no? Entonces, la idea de este artículo es poner también la discusión sobre la penalidad, más específicamente sobre la prisión, la pena de prisión, el encarcelamiento, una perspectiva más amplia, y la prisión, las condiciones prisionales, dentro
de una agenda, de la agenda de investigación de la criminología crítica global. Esta es una idea de este artículo que es desde los elementos eh, que, que pueden caracterizar una criminología crítica global, cómo queda la noción de la prisión, cómo quedan las condiciones de detención en el contexto de Brasil, donde ahí hablamos en este artículo. Y eso porque pienso que, como también ya hace algún tiempo, ¿no? En un texto que fue publicado por Camilo Bernal, Sebastián Cabezas, Alejandro Forero, Iñaki Rivera y Iván Vidal, en un libro que se llamó Delitos de los Estados, de los Mercados y Daño Social. Y ahí, en este primer artículo, que se llamaba Más allá de la criminología, un debate epistemológico sobre el daño social, los crímenes internacionales y los delitos de los mercados. Esos autores ya comentaban sobre de pensar, ¿no? Una idea de criminología más allá de un concepto difuso, la idea de pensar la construcción de pensar, de proponer, ¿no? Una crítica a la construcción de un saber que es selectivo, de un saber que es también discriminatorio, ¿no? Y ahí toda la idea de progreso, de civilización, de humanidad, de victimización, que ahí hay muchos autores, ¿no? Que desde Walter Benjamin, también a Gambin, también ahí como Reyes Mate, ¿no? La comprensión de memoria, de testimonio. Entonces, eso como una teoría crítica, una teoría filosófica que va a contribuir para pensar la propia noción de criminología, ¿no? Y cómo esto va a romper, ¿no? con los moldes epistemológicos y buscar, ¿no? Reivindicar la necesidad de un saber que denuncie la barbarie, que denuncie la deshumanidad, la inhumanidad, que denuncie los actos criminales, incluso del Estado, ¿no? Y aquí la idea de una cronología negacionista, ¿no? Que persigue al ladrón y se olvida y ignora al genocida, ¿no? Del genocida. Entonces, esa idea de pensar una criminología que busca comprender una noción de un crimen de Estado, por ejemplo. Entonces, y crimen de Estado, una perspectiva también de crímenes masivos, de crímenes en masa. Y aquí teníamos, por ejemplo, Zaffaroni para traer una perspectiva latinoamericana para pensar la noción de crimen de Estado. Eh, y también más allá de una cronología de la negación, ¿no? De un conocimiento que no busca comprender o luchar o resistir a una violación masiva. Entonces, este artículo, pienso también, está ubicado en esta perspectiva de la criminología crítica global, justo por traer a una problematización de la prisión, de las condiciones carcelarias, elementos del crimen de Estado, elementos de una teoría que está relacionada a la dimensión de crímenes masivos, ¿no? Entonces, ese es el fundamento, puedo decir, de este artículo que, que voy a comentar así muy brevemente. Yo envié el documento para Adrian y bueno, también me quedaría estaría muy contento si pueden comentar, ¿no? Enviar críticas, sugerencias, porque es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces, muy brevemente, primero lo que quiero decir es que esta noción de crímenes de Estado, ¿no? Tiene una relación con violaciones masivas de derechos humanos. Y, y eso
tiene también una relación con las conductas que son practicadas por agentes, por personas que están ahí, ¿no? En una posición privilegiada, ¿no? En esa estructura estatal. Son también crímenes que producen mucho daño a las personas. Son crímenes también que hay una cuestión moral, una cuestión política, y aquí está también una relación con un camino que se puede observar cuando eso está ocurriendo, ¿no? Y esta es la denuncia, por ejemplo, que ha escrito Zaffaroni al respecto del uso de técnicas de neutralización de Sykes y Matza, pero no en una experiencia de delincuencia juvenil, pero en una situación de crímenes de Estado, de crímenes de violación a derechos humanos. Entonces, esto sería un elemento, ¿no? Que se puede comentar. Otra cuestión también, y me acuerdo de una presentación de Alejandro Forero en un seminario que organizamos aquí en la ciudad de Pelotas en 2023, en marzo de 2023, que estaba también aquí Adrián, cuando él presentó los estados de negación, ¿no? Y cómo eso también lleva a una falta, a una ausencia de enfrentamiento, de perspectiva de enfrentamiento desde la academia, como ha presentado Alejandro, pero también aquí de la academia como producción de conocimiento. Entonces, hay una sociedad que se olvida del pasado, hay una sociedad que al olvidarse del pasado, acaba por eh, eh, comprender los crímenes de Estado sin una perspectiva de responsabilidad, por ejemplo, ¿no? O impunidad, ¿no? Se podría decir. Entonces, eso es un discurso retórico de que nada ocurrió, de que no hubo masacre, de que esta sería como una respuesta oficial, ¿no? Es una negación total al masacre, ¿no? Total a la masacre, total a los crímenes. Y eso porque está justificada en dimensiones morales, dimensiones políticas como seguridad nacional, como otras dimensiones del enemigo también. Entonces, hay una literatura que va a presentar la perspectiva de los crímenes cometidos por los estados, y cómo pensar que el propio estado puede ser un criminal, ¿no? Aquel que practica el crimen, ¿no? Cómo el estado puede estar ubicado en un concepto de crimen, ¿no? Eso para una literatura solamente va a ocurrir si se reconoce, si el propio Estado reconoce las violaciones que él mismo practica, ¿no? A las personas. Pero eso es muy complicado, ¿no? Y eso nos lleva a pensar toda la dimensión de criminológica y epistemológica. Entonces, Wayne Morrison trae ahí una importante contribución al respecto de este tema al proponer abordaje epistemológica de la criminología desde la importancia de los crímenes de masa, ¿no? Entonces, creo que Wayne Morrison eh, es importante en este contexto. Y Eugenio Raúl Zaffaroni, que al trabajar también con este libro de Wayne Morrison, va a buscar entender la branqueza del concepto de crímenes de Estado, proponer una crítica epistemológica, y va entonces a buscar eso desde la perspectiva
de las técnicas de neutralización, ¿no? También no podemos olvidar de la dimensión de la banalidad del mal, de la normalidad del inhumano, ¿no? También como perspectiva de negación, ¿no? Cuando las personas están detenidas en una cárcel sobrepoblada, con hacinamiento, con todas las dimensiones de violaciones a la salud, incluso riesgo a la muerte de una forma muy concreta. Entonces, aquí Zaffaroni va a hacer este análisis desde la perspectiva de las técnicas de neutralización, ¿no? Y va a pensar que estas técnicas pueden ser muy importantes para enfrentar, ¿no? Para luchar contra a un crimen de Estado, a una violación masiva relacionada al Estado, practicada por el Estado, porque el poder punitivo, ¿no? Y no solamente Zaffaroni habla esto, pero el poder punitivo es un poder selectivo, es un poder que victimiza, ¿no? Victimizador, vulnerador de las personas, ¿no? Este Estado fuerte, ¿no? O débil, ¿no? A depender de la concepción que puedes usar ahí, ¿no? Y eso Zaffaroni va a trabajar en el libro Crímenes de Masa y también en el libro Las Palabras de los Muertos. Entonces, todo este desarrollo de la técnica de neutralización, Zaffaroni va a pensar también para los crímenes de masa practicados por el Estado. La negación de la responsabilidad, la negación del daño, la negación de la víctima, la condenación, ¿no? de la víctima, ¿no? Y también los valores, la concepción moral política que justifica o que lleva a la negación de la conducta criminosa, de la violación masiva. Y todo eso para este autor va a estar en esta concepción, en esta comprensión de crímenes de Estado. Bueno, en ese contexto, eh, también es importante, y aquí otra presentación, y voy a hacer la referencia a Iñaki Rivera, en la presentación que hizo en el libro Feminismo Anticarcelario de Alicia Alonso Merino. En esta presentación del libro, Iñaki comenta que la prisión es una manifestación muy evidente de una violencia en la expresión más propia del término violencia, ¿no? Y el significado, y es imprescindible entender, comprender el significado de violencia institucional, ¿no? Que para él la violencia institucional está relacionada a un extremo gravamen, a un extremo sufrimiento institucional, ¿no? Y eso desde tortura, penas inhumanas, tratos degradantes, crueles, eso todo está ahí en este contexto de violencia institucional. Y para eso, para luchar contra eso, es importante un marco teórico que sea muy fuerte, ¿no? Muy importante y que pueda traer dimensiones que son pluridisciplinarias, ¿no? Como jurídica, más allá de la dimensión jurídica, también psicosociales, médica, ética y dimensión política. Y, y también pensar este marco desde de la categoría del denominado, del llamado crimen de Estado. Entonces, la literatura de los crímenes de Estado puede encontrar para él eh, la, la comprensión, ¿no? Sobre este tipo de violencia que es causada directa o indirectamente por agentes y
e instituciones del Estado. Son situaciones que ocurren donde hay negación, donde hay olvido, ¿no? Y eso todo tiene que ver con la idea de violencia institucional, ¿no? Entonces, esto sería como pensar este tema más allá, ¿no? De una cronología tradicional y una cronología mismo que crítica, pero una cronología crítica global, mismo que este tema está más ubicado en una jurisdicción nacional, ¿no? Sobre este contexto carcelario en Brasil, creo no necesito hablar mucho, todos ustedes tienen la noción muy clara de las condiciones carcelarias en Latinoamérica, ¿no? Y eso es muy importante, el concepto de penas ilícitas que he propuesto ahí por Zaffaroni, y desde la doble punición, ¿no? Desde los fines de los años 90, ¿no? La noción de doble punición y también la cuestión de penas ilícitas, que son penas que violan el panorama normativo, ¿no? Y aquí también, claro, podemos comentar la, la, la frase de Bergale, ¿no? Que es la cárcel que tenemos pero no queremos, ¿no? La dimensión de la cárcel real frente a la cárcel legal, ¿no? Entonces también aquí esto es muy importante. Em, en ese sentido, a ver, para poder concluir, ¿no? Em, en ese sentido, bueno, puedo pasar para la última sesión. En ese sentido, ¿cómo podríamos pensar una responsabilidad del Estado, ¿no? Frente a esto, si estamos hablando de crímenes de Estado, si estamos hablando de consecuencias de una conducta que es estatal, ¿no? Eh, entonces, en este contexto, el artículo va a presentar algunas dimensiones, algunas posibilidades, pero me gustaría comentar primero de hacer una referencia a Alejandro Forero, cuando en un artículo publicado en 23 hace 2 años, que él comentó que la equiparación, ¿no? De la sobrepoblación, del hacinamiento a una idea de tortura desde una perspectiva del derecho internacional es importante para a buscar, ¿no? Posibilidades de límites, ¿no? Justos límites de la dimensión de las violaciones. Entonces, en este artículo él va a comentar un poco la historia, ¿no? De hasta toda cómo se llegó, ¿no? A este límites de la jurisprudencia respecto de la equiparación de sobrepoblación, de hacinamiento con tortura, ¿no? Y esto es importante para buscar que estos espacios puedan tener ahí una, un ambiente mínimo, ¿no? Vital, ¿no? De vida, reducir, ¿no? Los daños causados por estas condiciones inhumanas de encarcelamiento. En el contexto brasilero, y aquí ya pasando ya para finalizar, y ahí tenemos tiempo para conversar, eh, comento al respecto de una decisión de la Corte Interamericana al respecto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Esto fue una resolución de 2018 en que ahí hubo la comprensión de que
el hacinamiento es un importante factor criminoso, ¿no? En el ambiente prisional y que eso lleva a una brutalidad, a una inhumanidad eh, del preso, ¿no? De la persona detenida. Entonces, ahí teníamos que buscar, ¿no? Opciones de lucha a esto. Y la propuesta fue como una relación de tiempo-sufrimiento, ¿no? De tiempo en una celda, en una cárcel sin condiciones o una cárcel degradante, una pena degradante por sufrimiento causado por este tiempo, en que si el sufrimiento es más expresivo, el tiempo tiene que ser también más expresivo. Entonces es una relación de proporcionalidad entre tiempo y sufrimiento, ¿no? Aquí se tiene la noción de una reducción por dos veces, hasta dos veces el tiempo de pena. Bueno, y ahí cómo se hace la reducción, qué exámenes, qué tipo de evaluación va a ser realizada para la reducción de la pena. La cuestión que también, y ya para cerrar, es que eso, em, aunque sea una perspectiva interesante de lucha contra a la tortura, ¿no? En una comprensión más amplia de tortura, tortura como una pena degradante, no, no trae una situación de total resolución del problema grave de violaciones masivas que ocurren dentro de estos espacios. E incluso en un interesante debate entre Zaffaroni y un autor llamado Roberto Gargarella, este último va a hablar de que el juez que mantiene la persona en ese espacio, en esas condiciones, está violando los principios republicanos del Estado y incluso se podría pensar en una responsabilidad de este mismo juez. Bueno, Zaffaroni ya habla eso en lo pequeño libro Penas ilícitas, también de una posibilidad de responsabilidad, además de que no sea posible, según este autor, de liberar, ¿no? Las personas, incluso las que están en condiciones degradantes. Entonces, la idea es que em, si no estamos en este contexto en un paso muy tímido para buscar la resolución del problema, porque no llega a un enfrentamiento efectivo de eliminación del uso, de no detención en primer lugar, ¿no? Reducción, ¿no? Del uso de la opción custodial, ¿no? Si no estamos en un camino de justificativa, ¿no? De justificación de la herramienta de prisión como una herramienta para sufrimiento, o si estamos más lejos, ¿no? De un enfrentamiento más efectivo de eliminación radical de esta opción. Aquí hay una discusión, creo, interesante de límites de lo que es tolerable para la punición y para imponer, ¿no? Una tortura. ¿Qué tortura es tolerable? ¿No? Tortura como esta idea de condición degradante, ¿no? Esto es tolerable, qué tortura no es tolerable. Creo que es un tema interesante que se podría debatir, ¿no? En este contexto.
Bueno, para cerrar es que a mí y las dos autoras también, ¿no? Rafaela Beltrami de Moreira y Vivian Schoenhofen, que pensamos que este tema es muy importante para pensar la perspectiva de la cárcel en este contexto y buscar un paso más adelante, que es un paso de responsabilidades, ¿no? No responsabilidades estatales al respecto de este tema. Y aquí la propuesta de la Corte sobre esto y también los límites de la propia propuesta de la Corte para pensar esta cuestión. Bueno, quedo atento. Muchas gracias una vez más. Espero que quedó un poco claro, que tenga, no sé, se hizo sentido, pero ahí estamos y muchas gracias, estoy a disposición. Muchas gracias, Bruno. Juan, yo tengo la palabra o usted tiene. Tú totalmente al mando, Adrián. Ah, ok. Muchas gracias, profesor Bruno, amigo mío. Ah, muy buena intervención. Cuando hablas y haces referencia a la lectura crítica de Zaffaroni sobre las técnicas de neutralización, de Sykes y Matza, pero desde el punto de vista de su aplicación y de su abordaje a los crímenes de Estado, tenemos un importante rescate de una reflexión criminológico-crítica que amplía el marco de análisis sobre la cuestión criminal. Tu artículo en ese sentido es muy interesante, enhorabuena, muy interesante. Hace en realidad una, una contribución muy relevante al debate. Eh, y en ese sentido, algo que podemos ver en obras fundamentales en la historia de la criminología, como las de Sutherland y de la pareja Schwendinger, al desconstruir la idea de una criminalidad individual y problematizar la reacción estatal frente al delito como un mecanismo de violación de derechos humanos. Pero no solo eso. A mí me parece que también se cuestiona el propio discurso de legitimación del Estado respecto a la naturalización del estado de cosas inconstitucional, eso que tenemos en Brasil, como ya lo ha reconocido el Supremo Tribunal Federal brasileño, inspirado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Mi pregunta para ti es la siguiente, en ese sentido. Ante tal constatación, ¿a quién interesa esa realidad? ¿Qué hay detrás de esa acción estatal? Una vez más, muchísimas gracias por tu intervención, amigo mío. Gracias, Adrián. Me preguntas al respecto de la acción del Supremo, ¿sí? No, de la También, Suprema. pero la cuestión es a quién interesa esa realidad. El Estado hace una justificación, presenta un discurso de justificación de esa realidad. ¿Con cuál intención? ¿Con cuál intento? Perfecto. Muchas gracias, querido. No sé si puedo comentar en este momento, Juan, o esperamos, no sé, más, ¿qué parece? No, Adrián lleva la moderación, digamos, lo que Adrián determine está, él lleva, digamos, los mandos de la moderación, así que él... Yo tengo el poder hoy. Bueno, Adrián, querido, Uh, contesto en este momento, pasamos ahí a disertar, uh, ¿qué parece? puedes hacer tus consideraciones y después podemos ver otras, si hay otras personas con interés.
Gonzalo, Perfecto. hay interés también. Bien, bueno, entonces aquí estamos. Adrien es el jefe, ¿no? De hoy. Bien, a mí él está como... Adrien, ¿nos escucha o no? Se ha quedado bloqueado quizás, ¿no? Sí, no, creo que ahora sí. ¿Nos Sí. escucha, Adrien? Escucho bien ahora. Perfecto. Bien, muchas gracias por la moderación, querido amigo, por la importante indagación. Eh, es muy difícil contestar. Ahí tenemos una indagación que no sé, a mí me parece, a ver, puedo buscar la respuesta con el ejemplo de, de del estado de cosas inconstitucional que has comentado. Em, no sé si todos que están aquí tienen conocimiento de eh, de esta situación en Brasil. Bueno, hubo en Colombia en los años 90 y después en Brasil llegó a esta cuestión del estado de cosas inconstitucional en 2015. Y ahí la Suprema Corte ha declarado el sistema penitenciario nacional como un estado de cosas inconstitucional. ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué pasaba en este momento en Brasil para eso? En Brasil, 2011 salió una ley porque en 2011 algunos informes penitenciarios demostraron que teníamos un porcentaje muy expresivo de personas en detención preventiva, detención sin condena y detención preventiva. En 2011 nace una ley que incluye en el Código de Procesal Penal muchas medidas cautelares diversas de la prisión que no tenían hasta ese momento. Eso como una medida para reducir los niveles de prisión, ¿no? Porque sí, ya eran niveles muy altos de sobrepoblación, de hacinamiento, pero también reducir los índices de prisión preventiva que ya eran también muy expresivos. 2014 sale un gran informe, un primer informe más completo sobre el sistema penitenciario de Brasil, donde hubo un aumento de un 10% de personas en prisión preventiva, en detención sin condena. E incluso ya hace 2, 3 años de aplicación de una ley que era una ley más eh, una ley que tenía ahí varias medidas de no prisión. Entonces, eso todo llevó a un movimiento muy fuerte para pensar las consecuencias del encarcelamiento, especialmente del encarcelamiento preventivo. Y pueden acordar que en ese momento también hubo un informe de la Comisión Interamericana sobre la prisión preventiva en las Américas. Ahí como 2011, 2010, creo, salió este informe. Entonces, el Poder Judicial en Brasil acaba por reconocer, no directamente, pero pasivamente, digamos, puede ser así, la responsabilidad por el aumento de la población penitenciaria de los años 90 hasta 2014 y también el aumento de la población en prisión preventiva. Entonces, como respuesta, sale esta declaración de estado de cosas inconstitucional, ¿no? Y inicia ahí la aplicación de la Convención Americana respecto de la presencia al juez de la persona detenida, que llamamos aquí de audiencia de custodia.
e inicia ahí una posibilidad de aplicación política desde el Consejo Nacional de Justicia, que está ahí relacionado a la Suprema Corte. Pero eso pasó como 10 años, ¿no? Hace 10 años eso. Y justo en este año que estamos, en este momento, porque esta decisión de la declaración eh, fue definitiva en 2023, octubre de 23, quedó definitiva esta declaración. Entonces, el año pasado y hubo inicio a una discusión sobre la aplicación, entonces, de eso, ¿no? De la propuesta de la declaración y de la creación de una política nacional al respecto de este tema. Entonces, justo en este año que estamos, creo que es una cosa inédita en Brasil, que es buscar la aplicación concreta, práctica, de una declaración que fue la declaración de estado de cosas inconstitucional hecha en 2015 y definitiva en 2023, porque hubo inicio en este año lo que se llama Programa Pena Justa, que es un programa nacional para buscar enfrentamiento, perspectivas de enfrentamiento y buscar aplicar los dictámenes, las ideas de esta declaración de estado de cosas inconstitucional. Este plan no fue aprobado el año pasado y ahora estamos en la aplicación del plan en los estados del Brasil, que son 26, ¿no? 26 ahí. Entonces, es difícil contestar al querido amigo Adrián. En este caso, creo que el Poder Judicial tiene una responsabilidad muy fuerte, ¿no? En este tema de encarcelamiento masivo. Y también lamento que sea el Poder Judicial que esté buscando la realización de este plan, ¿no? De este plan de aplicación concreta de enfrentamiento al estado de cosas inconstitucional. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Yo sé que la sociedad civil está también movilizada, está participando en las discusiones, ¿no? Eso está pasando, pero tenemos que saber los próximos pasos, a ver qué va a andar, ¿no? Este plan, que es un poco parecido con la idea como fue allá en el tema de Torreggiani, Italia, ¿no? En 2013. Es un poco parecido, pero aquí es una dimensión continental y es más complicado hacer un análisis. Bueno, así, puedo comentar esto, las órdenes. Muy bueno. Gracias, profesor Bruno. Bien, ahora yo paso la palabra a todos y todas que quieran hacer comentarios o preguntas. Y después, para el profesor Bruno también hacer sus consideraciones finales. En primer lugar, a Gonzalo Duarte Ardoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Bruno. Y gracias, bueno, obviamente a todos y a todas los que estuvieron más a cargo de preparar esta reunión. Adrián y Bruno, excelente las exposiciones, muy interesantes y muy bien preparadas, así que de parte mía muy también agradecido. El artículo también muy bueno, tuve oportunidad de leerlo. Bruno, un poco la pregunta o la inquietud que te quería hacer viene por lo siguiente. Vos en tu artículo haces referencia a las condenas que el sistema interamericano hizo en contra de Brasil. Haces referencia en particular a la sentencia sobre el Instituto Plácido da Carvalho, que es una sentencia con mucha relevancia, pero que quizás no tuvo tanta trascendencia en los países latinoamericanos. Eh, en este grupo, en esta red hay gente de todas partes, con lo cual quizá por un lado
una propuesta sería si querés comentar, aunque sea brevemente, qué dijo la Corte en esa sentencia. La segunda pregunta es, ¿vos qué opinás sobre lo que dijo la Corte ahí? Si estás de acuerdo o no, si considerás que la Corte se quedó o no corta con las conclusiones y con las órdenes que le dio a Brasil. Y la tercera pregunta es si nos podés contar si el sistema judicial de Brasil, o sea, si los jueces locales de cada estado de Brasil adoptaron o no estas soluciones en el marco de las prisiones ubicadas en cada una de las ciudades de Brasil. Bueno, gracias. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera intervenir? Profesor Bruno. Vale, perfecto. Muchas gracias, querido Gonzalo, por la pregunta, por los comentarios. Bien, eh, voy a comentar entonces en este tema. Hay un libro que fue publicado solamente sobre esto. Creo que ahí hubo la participación de Pablo Bacani, ahí de Argentina. Y es un libro interesante que va a comentar sobre la decisión, ¿no? No me acuerdo, creo que es Hermenéutica y Penas Ilícitas el nombre del libro. Es un libro interesante sobre este tema. Bueno, muy brevemente, muy rápido por el tiempo, pero antes me gustaría comentar que las ocurrencias, ¿no? Las situaciones de tortura, de violación a la integridad física de las personas detenidas en Brasil, en las prisiones brasileras, ya son monitoradas, ¿no? A, a más de a más de 20 años en el contexto de Brasil. Aquí tenemos, por ejemplo, ya en 2011, ¿no? Algunas medidas provisorias de la Corte a respecto de algunas unidades prisionales en Brasil, como en el estado de Espíritu Santo, también en Pernambuco, en Curado, la prisión de Curado, en Maranhão, la prisión de Pedrinhas, y Río de Janeiro. Pero hay penales, hay unidades penales como Urso Branco en Rondônia, que es supervisada por la Organización de los Estados Americanos, por la Comisión Interamericana, desde el año 2002, ¿no? Cuando hubo una masacre de personas detenidas. Bueno, e incluso la penal aquí de mi estado, el Presidio Central de Porto Alegre, también hubo registro de tortura, de cuestiones y ya eso en, ya en 1990 2000 ya teníamos también situaciones de denuncias a la Comisión Interamericana. Entonces eso ya viene de un tiempo, no es una cosa nueva en nuestro contexto. La resolución de la Corte Interamericana, esta del Instituto Plácido de Carvalho, es de noviembre de 2018 y llegó a la Corte informaciones sobre hacinamiento, sobre condiciones inhumanas, degradantes de este establecimiento penal que es el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que está en el estado de Río de Janeiro. Y, eh, y, y la Corte tenía como decisión buscar caminos necesarios para proteger la vida, para proteger la integridad física de las personas. Entonces,
determinó el no ingreso de nuevas personas detenidas, de nuevas personas presas, determinó el cómputo en doble de cada día de privación de libertad en este instituto, en esta cárcel específicamente, y también otras medidas para resolver. Eso y la decisión de la Corte tiene como fundamento primero una decisión de la propia Suprema Corte de Brasil, que es una decisión, son herramientas, no sé cómo eso ocurre en otros países, pero en Brasil hay una herramienta jurídica que se llama súmula vinculante. Es una decisión que vincula, ¿no?, a los otros jueces para que puedan seguirla. Y hay una súmula una decisión de número 56 de la Suprema Corte, que es la cuestión de que no puede existir una persona detenida en un régimen cuando este régimen no tiene plaza, no tiene espacio, ¿no?, para cumplir la pena en este régimen. En este caso, tiene que aplicar lo que se llama de numerus clausus, ¿no? Hacer una especie de progresividad, de una progresividad de la pena, ¿no?, del régimen, cuando no hay plaza para que esa persona pueda ahí estar en el régimen que fue condenada. Entonces, la Corte entendió que no hubo la aplicación de esta decisión, que en esta no hubo. Entonces aquí hay un problema de jurisprudencia, ¿no?, de esta cuestión. También que el Estado debe entonces buscar aplicar esta decisión. Otra cuestión también es que el Estado debería, ¿no?, debería realizar una, em, un pronóstico de, de las condiciones para averiguar el índice de cómputo de la pena, si va a ser el doble o menos que doble, porque es hasta el doble. Y también, ¿no?, en este contexto, sí lleve en cuenta que hay una interpretación más favorable a la persona detenida, ¿no? Aquí tenemos la aplicación de los derechos humanos en ámbito internacional, ¿no? Tenemos aquí una efectividad, ¿no?, de los derechos humanos desde la inserción de la Convención Americana. Entonces aquí la interpretación tiene que ser más favorable a la persona detenida. Esta resolución, ella no entra en el mismo momento en el contexto de Brasil. Ella va a comenzar a producir efecto en 2021, 3 años después, cuando un tribunal superior en Brasil, que no es la Suprema Corte, el Superior Tribunal de Justicia, en un juzgado, un fallo al respecto de un recurso a un habeas corpus, entonces determinó que esta resolución de la Corte tiene que ser llevada en cuenta en el contexto de la cárcel de Río de Janeiro. Eso fue en 2021, ¿no? Hasta ese momento no tenía. Bueno, y después, ¿no? Como preguntó estimado Gonzalo, si los jueces adoptaron las soluciones de la resolución y si hubo aplicación en otros estados. La verdad que algunos jueces, eso es un problema. Aquí hay otro libro muy interesante del contexto brasilero que se llama Proceso de Ejecución Penal, de un ex juez de ejecución penal, que hoy no está más como juez de ejecución penal, que es, eh,
Me olvidó el nombre de él. El juez de Amazonas, Adrián, ayúdame, por favor. Eh, ¿Me escuchan? Ahora sí, Sí, pero no estaba escuchando. sí, me olvidé el nombre. El juez de Amazonas, Adrián, Luis de Carlos Valois. Luis Carlos Valois. Ahí está, me olvidó el nombre. Él tiene un libro que ya está un poco cansado. Él tiene un libro que se llama Proceso de Ejecución Penal y ahí va a hablar un poco este tema del papel del juez frente a estado de cosa inconstitucional y frente a una condición que no puede, muy difícil cambiar un juez. Este fue un personaje, es un personaje muy importante en este tema, ¿no? De enfrentamiento a las violaciones que ocurren en la cárcel. Entonces, son cuestiones muy individuales ahí. En algunos casos, aquí en la ciudad de Porto Alegre hubo una jueza que intentó aplicar la decisión de la corte en la cárcel en Porto Alegre y esta decisión fue reformada por el tribunal. Y entonces así, no hay. Hay solamente dos unidades para cerrar. Hay dos unidades que se puede aplicar esto. Esta de Río de Janeiro y la de Pernambuco, de Curado. Son las dos que pueden recibir las soluciones de la Corte. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Bruno. ¿Alguien más? Yo no sé si Kimei quiere hacer algún comentario. Bueno, un segundito. Hola, hola a todos. No, también me estaba preguntando lo mismo que Gonzalo y pensaba esto de hasta qué punto la corte se quedó corta, la corte se quedó corta, qué limitación le veías a ese fallo. También estaba pensando cómo se aplicaba en Brasil, pero bueno, ¿qué pensabas de esa decisión? ¿Qué limitaciones le veías como a ese fallo de la Corte Interamericana? Porque es bastante interesante y tiene algunas cositas para pensar. Por eso lo único que dije es que me parecía que estaba bueno la pregunta de Gonzalo. Le estoy tirando un poco de flores a Gonzalo de paso. No, Bruno, si podés, si no, todo bien. Eso nomás. Perdón, que interrumpa. Si se me permite, complemento la pregunta de Kimei. Bruno, la pregunta, ya que estamos con el tema este de la sentencia de la Corte, es si conoces alguna sentencia similar en el marco europeo y en su caso, si considerás que una solución como la que la Corte le propone a Brasil es factible de aplicar también en algún país europeo que tenga alguna situación de hacinamiento o bien de pena ilegal. Porque, no sé, digo, pensando en voz alta, ¿no? Podríamos pensar que en España quizá no tiene hacinamiento como en Latinoamérica, pero tiene estos contextos de encierro como en los CIES, que son penas encubiertas y cuya legalidad está en tela de juicio, ¿no? Entonces, un poco para llevar también la pregunta al marco europeo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Me cortó un poco la pregunta de Kimi, por favor. No, Bruno, era un poco eso, digamos, qué limitaciones vos le veías a ese fallo. Quizás argumentativas, pero bueno, también de aplicación, un poco lo que decía Gonzalo. Eso nomás. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Aquí ha preguntado respecto del libro, ¿no? Leandro. Él sigue siendo un juez, no es más juez de ejecución penal, porque sufrió mucha perseguición, muchos problemas cuando estaba como juez de ejecución penal y por una cuestión personal, de familia, ha elegido seguir, ¿no? Bien así.
pero no, sigue siendo un gran autor en el tema de ejecución penal, todo esto, y tiene un libro más del año pasado. No sé si se han recibido las noticias, pero en Amazonas hubo una masacre muy fuerte de presos. Eso tiene como 3 años, ¿no, Adrián? 3, 4 años. Hubo en Pará también una masacre de intervención de policía. Y Luis Carlos Valois ha escrito un libro sobre las historias de vida de los presos que murieron en esta masacre en Amazonas, en Manaus. Muy interesante. Adrián va a buscar esto para poner ahí en el chat. Es un gran autor y él tiene una cuestión muy interesante sobre... Porque este tema, y ya pasando un poco para Gonzalo y Kimi, primero para Kimi, si habla las personas del derecho constitucional, ¿no? Bueno, hablar un poco de activismo judicial, ¿no? Que el juez, en estos casos, de buscar que el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo hagan alguna cosa para enfrentar el problema del hacinamiento, eso sería como un activismo, ¿no? Activismo judicial. Este autor, Luis Carlos Valois, va a decir que, bueno, entonces existe un activismo para quien espera que la ley sea cumplida, ¿no? Y no existe activismo para el juez que mantiene a la persona detenida cuando está violando la ley. O sea, este último sería activismo y el primero sería activismo. Eso sería un problema ahí, ¿no? Esquizofrénico de esta comprensión de activismo judicial. No sé si en Brasil eso está muy fuerte, ¿no, Adrián? De activismo judicial, pero activismo judicial también es cuando el juez mantiene a la persona detenida en condiciones ilegales. Eso es un activismo judicial ilegal, ¿no? Bien, creo que hay importantes pasos, sí, de este fallo de la Corte al respecto de Brasil, esta comprensión de una herramienta jurídica para buscar resolver el problema, porque aquí me acuerdo de Zaffaroni, que es, ¿no? La persona, es el pensamiento por detrás de esta decisión, ¿no? Y él en este libro, Penas y Listas, tiene un capítulo, una sesión que habla del juez preocupado. ¿Quién es el juez preocupado? Es el juez que está ahí en su trabajo y verifica que hay una violación en una cárcel y él va a abrir los libros de derecho penal y no va a encontrar una herramienta jurídica para enfrentar este problema, porque los libros de derecho penal no traen nada sobre violaciones en la cárcel, sobre una pena que es cumplida de una forma ilegal. Los libros dicen que está todo bien, que no tiene nada de ilegal, nada de problema. El juez preocupado va a entender que el libro de derecho penal no tiene la solución, entonces va a pensar solución. Entonces, ese es un paso interesante para esta decisión, porque esta decisión está buscando crear herramientas jurídicas para luchar contra este problema grave. Entonces trae ahí la comprensión de proporcionalidad, trae la comprensión de pena como tiempo, ¿no? Que ya es una cosa de antes, ¿no? Ana Messuti ya pensaba esa noción de tiempo como pena ya hace algunos años. O sea, trae eso para buscar una solución. Es un paso importante, sí, porque es la creación, producción de una herramienta jurídica para enfrentar esto, pero no va a resolver el problema, no trae una resolución completa total. Y aquí entra la dimensión de la tolerabilidad de la tortura, ¿no? ¿Qué es una tortura tolerable y qué no es? Al mismo tiempo en que propone esto, pero personas que han practicado crímenes con violencia, situaciones así, no van a tener el derecho al cómputo hasta, hasta el doble. Entonces, o sea, hay personas que tienen esta posibilidad y hay otras que no tienen. O sea,
Y para estas entonces la tortura es tolerable, para las otras no es. Entonces ese es un problema de límites de comprensión de la tortura, de esa perspectiva más ética, ¿no? Del sistema. Creo que eso que se podría avanzar un poco más. Al respecto del contexto europeo, un caso que es comentado, mucho comentado al respecto de este tema, es el caso Torreggiani y otros contra Italia. Es un caso, es una sentencia de 2013 por violación al artículo tercero de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Carta de Europa. Y ahí hubo una condenación por daños patrimoniales y además de eso fue una sentencia que yo llamó sentencia piloto, que es una sentencia que es un guía, un camino para la construcción de un sistema que busca enfrentar y resolver el problema de la violación del artículo tercero. Este artículo tercero de la Carta de Europa es el artículo de la tortura. Aquí hubo una decisión de equiparación entre tortura y condiciones degradantes del sistema penitenciario. Bueno, eso sería un ejemplo, eso es antes, ¿no? Un poco antes, como hay 5 años antes del contexto interamericano, pero sería un ejemplo de una decisión, un fallo en el contexto europeo que es comentado como un precedente, ¿no? Sobre estos temas. Gracias, Bruno. Juan, Gracias, Adrián. Bueno, yo quería también agradecer a Bruno y a Adrián. O si no, mira, Adrián, creo que hay una pregunta en el chat. Creo que podríamos darle prioridad a la pregunta y si después intervengo yo, si no, no importa. ok. Una pregunta de Nelson. Bruno, ¿y cómo ves esto ante ese enfoque del estado inconstitucional de las cosas que se trabaja en países como Colombia? Bien, bueno, saludar a Nelson y también veo aquí Rodrigo Reynoso, que está con nosotros ahí desde, creo, Ecuador. Qué bien. Bien, pues Nelson, eso es yo no estoy muy enterado de cómo está este tema en Colombia de estado inconstitucional, de estado de cosas inconstitucional. Em, no sé cómo puedo contestar, lamentablemente, pero puedo comentar un poquito más al respecto de Brasil. Yo hice una investigación em, tras el fallo de 2015 en Brasil, la decisión del estado de cosa inconstitucional. Creo que esto fue en 2020, 2021, no me acuerdo, sobre cómo fue la importación, ¿no? La aplicación de esta decisión de la Suprema Corte en el contexto de la jurisdicción brasilera. O sea, los jueces, así como me ha preguntado Gonzalo, o sea, los jueces en Brasil han mencionado, Gonzalo me ha preguntado sobre la Corte. La pregunta de este trabajo fue, ¿los jueces en Brasil han trabajado, o incluso la propia Suprema Corte ha trabajado sobre, en sus decisiones, llevando el fundamento de esta declaración de estado de cosa inconstitucional? Encontramos en ese momento eh, pocas decisiones, pocos juzgados que buscaban comprender un problema del sistema carcelario desde la perspectiva de la declaración del estado de cosas inconstitucional. Entonces, me parece que se hizo la declaración en 2015 y se olvidó de ella en los próximos años. O sea, no hubo una referencia
a la declaración en los años siguientes. Y hay muchos casos, muchos ejemplos aquí que se podría comentar, ¿no? Incluso en el tema de proceso penal, por ejemplo, cuestiones, por ejemplo, de una persona que no está presa, no está detenida, y si tiene una decisión en segunda instancia, no sé cómo se habla esto en castellano, pero el juez ha juzgado, condenado, pero hubo un recurso, una apelación, y hasta este tribunal confirmó la condenación, y si la persona no está detenida, tenía que empezar a cumplir la pena sin una condenación definitiva y sin una prisión preventiva. Eso fue un problema muy grave. Adrián va a recordar de eso. Fue un problema muy grave. Fue corregido después de algunos años, pero eso no tenía, cuando hubo eso, la Suprema Corte se olvidó totalmente del estado de cosas inconstitucional. O sea, hay un ojo para el estado de cosas inconstitucional y hay otro ojo para buscar decisiones que no aumentan la población penitenciaria y todo eso. Entonces, es una esquizofrenia, la verdad, ese tema. Muy bien. Juan, ¿quieres hablar también? Sí, bueno, nada, también quería aprovechar para agradecer a tanto a Bruno como a Adrián el hecho de haber hecho el evento en castellano. Además, un perfecto, habláis muy bien y esto lo he visto en muchos compañeros de Brasil que ellos se toman el esfuerzo de aprender nuestra lengua y creo que ese esfuerzo también tendría que ser recíproco, ¿no? Yo pensando en todo lo que Bruno, no he podido leer el artículo, pero pensando en todo lo que Bruno ha comentado y también con la intervención de Gonzalo, ¿no? Haciendo referencia a España. Estaba pensando o preguntándome por posibles extensiones, ¿no? De esta idea de llevar las técnicas de neutralización que estaban pensadas al principio, ¿no? De una manera quizá individual, ¿no? Pues llevarla al tema del Estado. Y a mí en España, ¿no? Yo recientemente he visto esta película maravillosa, ¿no? De Ainda estou aquí que es verdaderamente maravillosa, ¿no? Y pensaba como esa aplicación a los crímenes, o sea, como a los crímenes internacionales, ¿no? A la memoria, digamos, vincular esta idea de técnica de neutralización a la que recurren los estados, ¿no? Y pensar en eso, si sería posible, por ejemplo, o una buena idea, ¿no? Para denunciar también la inacción del Estado en los crímenes de memoria. Pensaba, evidentemente, en los crímenes, quiero decir, en los crímenes cometidos, ¿no? Por las dictaduras y en los momentos de transición, ¿no? Pensaba en el crimen que se exponía en la película y cómo a la familia le costó años, ¿no? Siquiera obtener del Estado el reconocimiento el certificado de defunción. Pienso en los crímenes del franquismo, donde rápidamente se me vienen a la idea muchas de estas justificaciones realmente que parecen sacadas directamente de las técnicas de Sikes y Matza. Eh, Pensaba en, no sé, también en situaciones del presente, ¿no? En la situación de El Salvador con Bukele, e incluso en muchas cosas, muchas veces que hace ahora el Estado peruano también, que no es tanto crímenes cometidos por ellos como se lavan las manos, ¿no? Porque, por ejemplo, recientemente hubo una masacre de 13 mineros muertos, de 13 personas trabajadores que aparecieron muertos en una mina y, y el Estado se lava las manos diciendo que no se había formalizado una denuncia en los términos adecuados, aun cuando esta noticia era de la desaparición, estaba en la prensa ya, ¿no? Pensaba eso, sí, preguntarle quizás un poco a Bruno qué opina de la posibilidad de extender estos análisis de las técnicas de neutralización a otros ámbitos, ¿no? Concretamente el de la memoria, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, para no tanto crímenes cometidos directamente por el Estado, sino también situaciones de omisión, donde el Estado omite su deber, ¿no? de investigar y de perseguir determinado tipo de situaciones. Bien, bueno, eh, muy interesante, Juan. Eh, en ese tema de memoria, al respecto de este tema del artículo, yo cuando encontré con Adria la última vez que estuve en Belén de Pará,
que fines del año pasado, presenté una perspectiva de pensar la cuestión, este problema, ¿no? De la violación masiva en las cárceles, desde la memoria, pero especialmente desde el testimonio, que poder tiene el testigo de la violencia, de la violación en este contexto. Aquí creo, no comenté todavía y también creo que es muy importante dejar muy claro esto, que también es una incidencia importantísima de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona, que es esta lucha que se hace desde una cultura de resistencia, ¿no? Observando la necesaria participación de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las familias, de las personas afectadas directamente por la violencia carcelaria, de la violencia institucional carcelaria. Son las familias de las personas detenidas, pienso que son importantes en este contexto de producción de lucha, ¿no? De cultura de resistencia. Creo que ahí se podría pensar un poco esta idea, Juan, de la memoria desde el testimonio, ¿no? Y ahí la relación memoria y testimonio, vamos a recordar, ¿no? Lo que queda de Auschwitz, ¿no? De Agamben, la noción de memoria de Reyes Mate, ¿no? La memoria también de Auschwitz, ¿no? La de memoria como una responsabilidad moral, política, de llevar adelante lo que está, lo testimonio, ¿no? Que tiene mucho, pero también se dice, pero no se dice mucho, ¿no? Vale más, ¿no? Esa es la idea de Agamben, ¿no? El testimonio, hay mucho lo que no es dicho en un testimonio, ¿no? Especialmente cuando es el testigo último, ¿no? Este que está reducido a una inhumanidad brutal. Entonces creo que la herramienta del testimonio, ¿no? Del registro de las violaciones, esta memoria de la violencia es una herramienta muy fuerte para buscar una expresión ética, para buscar un enfrentamiento a las violaciones, esta memoria de las vulneraciones, la tradición del oprimido, ¿no? Como también habla ahí Walter Benjamin, ¿no? Creo que ahí sí se podría hacer una buena conjugación, ¿no? De estos elementos que para mí son muy importantes. Nelson ha comentado aquí en el chat. Gracias, Nelson. Un abrazo grande. Gracias, Bruno, todos e todas. Alguém mais? Quiero solamente una otra, me acordé de otra. Hay una autora que se llama Miranda Fricker. Tiene un libro, no sé cómo está en castellano eso, pero en portugués es am, eh, no, injusticia epistémica. Sí, esto es el libro. Injusticia epistémica. Eso es interesante, muy rápido, porque ella entiende que los grupos, que son grupos vulnerabilizados, sus testimonios, ¿no? No son llevados en cuenta porque están ahí dentro de una perspectiva marginalizada, ¿no? Vulnerabilizada. Y eso para ella sería una injusticia epistémica, incluso de producción de saber, de conocimiento. Entonces, desde esa idea y juntando con la perspectiva de Agamben, de Reyes Mate y esta idea de Miranda Fricker en este libro Injusticia Epistémica, se podría decir que las familias que son afectadas también directamente por la violencia institucional carcelaria tienen mucho que decir y tienen lo más importante a decir, ¿no? Que es todo este tema de la violencia, de la memoria de la violencia. Y lo que dicen es aún más importante incluso para
producir impacto jurídico y crear nuevas herramientas para enfrentar los problemas de la violencia. O sea, eso sería ahí una relación entre, ¿no? Buscar, ¿no? Una justicia epistémica de este conocimiento, de esta memoria de la violencia y producir impacto jurídico en el proceso de ejecución penal, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Bruno. Creo que não tengamos outras contribuições. Uma vez mais, professor Bruno, em nome do grupo, muitíssimas gracias por sua disponibilidade para estar conosco el dia de hoje. Sem dúvida, sua participação ha contribuído a nosso crescimento crítico sobre a questão criminal. Agradezco también a todos los miembros y todas las personas que hacen parte del grupo, presentes acá también, que participaron en esta mañana y el inicio de la tarde de trabajos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y le doy la palabra a nuestro querido Juanma, nuestro líder, para sus consideraciones finales y para cerrar el seminario. Bueno, muchas gracias Adrián, muchas gracias a todos y a todas, también a Bruno por la excelente participación, muy interesante. Y nada, yo quería proponerles quien pueda, que encienda la cámara y hagamos una foto de despedida y cierre del evento, que obviamente quien pueda activarla, y ya con eso lo damos eh, por finalizada esta primera sesión del seminario que agradecemos. Vale, ahí veo que los compañeros empiezan a activarla. Perfecto. Damos unos segundos y ahí ya. Ahí muchas gracias. Vale, pues hago la foto. A ver si quiere ver a la gente. Ya. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Y nada, un placer. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todos, un Gracias. abrazo. Gracias. Gracias, Bruno. Chao, gracias. Chao, Gis. Gracias. Chau, chau, Bruno, cuídate. Chao, muchas gracias. Gracias, abrazo Nelson. Gracias, Adrián. Juan, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, cuidarse. Nos vemos en pelotas en octubre. Sí, ¿verdad? Nos vemos. Desde Lima, Perú, muchas gracias. Saludos a todos. A los dos.